Hoy vamos a hablar de lo que se ha gestado dentro de la casta política uruguaya ante el hecho de que Identidad Soberana y su referente, quien habla, el doctor Gustavo Salle, comenzaron a marcar en las encuestas un respaldo popular, una adhesión del pueblo uruguayo muy significativa. Comenzaron, como ya lo he dicho, invisibilizando a Identidad Soberana. Pero luego las encuestas, las adhesiones, las intenciones de voto fueron creciendo de tal manera que los encuestadores no podían ocultar ese fenómeno, so riesgo de quedar expuestos profesionalmente. A esta altura estamos marcando en algunas encuestas un 3%, en otras menos, en otras más. Sin embargo, hay un hecho sintomático y es la reacción de toda la parafernalia, es decir, de toda la instrumentalidad que tiene desplegado el poder económico, y esa parafernalia es conteste en tratar de obstaculizar por todos los medios posibles el ingreso de Identidad Soberana al Parlamento. Al punto tal, amigos, según emerge de una nota periodística que la tenemos aquí, del día de hoy, de Búsqueda, que da cuenta de que ya hay movimiento en la casta política, en la putrefacta casta política, en el sentido de articular soluciones, apelar a artículos constitucionales, como el artículo 115, que refiere precisamente a los poderes correctivos que tiene el Poder Legislativo sobre el obrar de los legisladores. En una palabra, ya están pensando, antes de que tan solo pise el Palacio Legislativo, en cómo expulsarme, de la misma manera que en su momento lo hicieron respecto de José Germán Araujo. No les interesa en absoluto el sentir popular. Ellos tienen un grave problema. Yo ya lo he dicho. Tanto multicolores como frente amplistas son lo mismo. Han llevado adelante gobiernos signados por la criminalidad. Les he endilgado siempre la condición de asociaciones para delinquir. Han habido fallos judiciales, aún dentro de este esquema de golpe de Estado técnico, que avalan nuestra conceptuación en el sentido de que efectivamente lo son. Entonces, ustedes tienen que pensar lo siguiente: cuán inconfesables son las cosas que se urden dentro del Palacio Legislativo por estas dos coaliciones, desde el momento que ya están pensando en echarme, ya están pensando en expulsarme. Ese debe ser un motivo de reflexión para ustedes. Como debe ser motivo de reflexión también el editorial que ya hemos analizado de Martín Aguirre, del diario El País, cuando pide lo que ya se da, el trabajo conjunto, sincronizado, simbiótico, de multicolores y frente amplistas. Les voy a dar lectura a ese artículo de Búsqueda. Gustavo Salle en el Parlamento. El sistema político enciende alarmas.
Y hacen bien en encender alarmas, señores políticos profesionales, porque ustedes me conocen. Es más, ustedes han utilizado dentro de la teatralización de la falsa oposición las fundadas denuncias que yo he hecho, sabiendo que habían operado una modificación legislativa para que esas denuncias jamás prosperaran, para blindar de impunidad a la putrefacta casta política que hoy enciende alarmas, porque le llega un individuo al Parlamento, o le llegará, eso lo determinará el pueblo, un individuo al Parlamento que hace 19 años que viene luchando contra la corrupción, que viene luchando contra los contratos secretos, que viene luchando contra la contaminación, que viene luchando contra la entrega de la patria a las grandes corporaciones, a la cleptocorporatocracia. La posibilidad real de que el candidato de Identidad Soberana y su discurso antisistema aterrice en el Palacio Legislativo inquieta a dirigentes de la coalición que tienen en carpeta el artículo 115 de la Constitución, que establece mecanismos para corregir y suspender a parlamentarios por desorden de conducta. El artículo es muy claro y concreto. El tema es un tema de formas y no de contenidos. Yo ya lo he dicho y lo reitero en esta audición. Tengo 40 años de trabajo ante un poder del Estado, ejerciendo la profesión, defendiendo los intereses que en ese momento me tocaba defender, que era el interés de mi patrocinado, sin tener el más mínimo problema. Nunca una inconducta, nunca una amonestación. Por lo tanto, esto del artículo 115 es más aparente que real. Soy un hombre acostumbrado al contexto y a las circunstancias normativizadas, es decir, solemnes, formales. No obstante, el contenido de mi actuación será absolutamente fiel a lo que es mi trayectoria de vida. Y por ese motivo, y no por las formas, es que están muy, pero muy preocupados. Continúa la nota, entre comillas, dice: el viejo Salle de a poco se asoma, tenés que votarlo para que rompa bien las bolas. Comienza el jingle de campaña posteado en la cuenta de X del candidato de Identidad Soberana. Gustavo Salle: políticos criminales, periodistas cobardes, se llenan los bolsillos mientras la gente muere de hambre. Bien. La verdad que el jingle se adecua perfectamente y describe perfectamente no solamente el obrar de quien habla, sino también el proceder de los políticos. Tanto los partidos tradicionales como el Frente Amplio, más allá de sus discursos, más allá de la demagogia, han gobernado el país de cara a los intereses de las grandes corporaciones, es decir, de la cleptocorporatocracia. Unos han sido más embusteros que otros, como es el caso de el Frente Amplio. Frente Amplio que blande esa bandera roja, azul y blanca que en su momento significó algo totalmente diferente de lo que significa actualmente. Hoy fuimos a la Feria del Cerro, fuimos a la Feria de Tompkinson, barrios periféricos, barrios empobrecidos, barrios postergados, barrios en buena medida copados por la criminalidad organizada. Esa criminalidad organizada cuyos elementos
más trascendentes desde el punto de vista causal, etiológico, están en los banqueros, están en los políticos, y que naturalmente necesitan de ese micromercado de las bocas de venta de droga para que llegue el dinero de la clase trabajadora, el dinero de esas familias que tienen que enfrentar, por ejemplo, un familiar adicto que los roba y que lleva el fruto de ese hurto a la propia familia, a la boca de venta de droga, para que la boca de venta de droga lo termine depositando en la organización y esa organización lo lleve al sistema financiero. Esa es la perversidad que estamos viviendo y esa es la perversidad que encubre la putrefacta casta política. Y lo han dicho ya varios operadores políticos del país. La gente no llega a fin de mes, la gente no tiene buenos servicios, la gente tiene postergada una cantidad de necesidades básicas, mientras que la clase política disfruta de todo tipo de privilegios, y ni que hablar lo que se lleva las grandes corporaciones internacionales, expoliando nuestros recursos naturales y expoliando a la clase trabajadora. Dentro de ese expolio a la clase trabajadora, por supuesto, están las AFAP, esas instituciones perversas que generan un circuito maléfico de sacarle al trabajador el fruto de su trabajo, confiscarle inmediatamente el 18% y luego utilizar ese dinero para que, cuando ya a la altura del 15, del 16, del 17 del mes no llega, tenga que pedir prestado al sistema financiero y el sistema financiero le cobre intereses mucho más altos que lo que le paga por concepto de rentabilidad. Eso es lo que pretende que se mantenga. Lo prefiere Orsi, lo prefiere Carolina Cose, lo prefiere Ojeda, lo prefiere Delgado, lo prefiere Manini, lo prefiere Mieres. Y dentro de las 6 fuerzas políticas, el único candidato a la presidencia de la República que ensobra el sí es quien habla, el doctor Gustavo Sall. Por eso es peligroso para la casta política el doctor Sall. Soy una persona que comencé a politizarme ya desde muy niño. Además, me formé profesionalmente como doctor en leyes y ciencias sociales. Pero además, tuve siempre una preocupación individual muy fuerte, muy trascendente, muy arraigada, de estudiar ciencia política, de estudiar geopolítica. No en balde, soy analista geopolítico en Chile, en México, en España, en Argentina. Hay una campaña muy clara para estigmatizarme, para denostarme, para descalificarme, utilizando la falacia ad hominem. Doctor Sall es loco. Es loco porque en su momento advirtió cómo esta casta política, en connivencia con las grandes corporaciones, estaban depredando al país y entregando a su gente, al pueblo, a la clase obrera. Siempre lo recuerdo cuando el doctor Tabaré Vázquez, un individuo que cumplió una función muy importante para la élite internacional, una función estudiada, una función pergeñada por los laboratorios psicosociales a nivel internacional, que fue la de engañar al pueblo uruguayo, de mostrarse como un hombre preocupado por los vulnerables, un hombre de izquierda, y sin embargo era un instrumental a los intereses cleptocráticos, mega ricos internacionales. Era un globalista, era un agendista, era un individuo que preparó toda la estructura jurídica y de derecho internacional para que el Uruguay cayera en las redes
de la Agenda 2030, de la ideología de género, de las cargas tributarias sobre la clase media y la clase trabajadora para poder compensar las exoneraciones, los privilegios, los estímulos indebidos que se llevaban los capitales foráneos, el capitalista prebendario foráneo. Hoy cuando fuimos al Cerro, militantes del Partido Comunista, militantes del MPP, de la 609, se sacaron fotos conmigo. Charlamos un poquito, yo los escuchaba. Esto lo digo con mucho respeto, yo tengo mucho respeto por el trabajo militante de base. Yo fui un militante de base siendo adolescente. Todas mis discrepancias, todas mis imputaciones respecto del Frente Amplio van dirigidas a la cúpula del Frente Amplio. Y pensaba en el interior de mi ser, ¿sabrán estos militantes que están llevando al gobierno a un individuo que defendió el procedimiento de control social más maléfico, perfecto, que haya podido urdir la oligarquía internacional como fue? ¿Saben a qué me refiero? Sabrán que están llevando a la presidencia de la República a un individuo que va a poner como ministro de Economía a un economista al servicio de los intereses de las peores corporaciones globalistas y antipatrióticas del Uruguay, como por ejemplo Aratirí, que intentó hacernos un juicio, o mejor dicho, un procedimiento arbitral internacional para quitarle al pueblo uruguayo indebidamente, sin fundamento, pese al apoyo que recibió del estudio donde él trabajaba, 3.536 millones de dólares. ¿Saben por qué soy indeseable, funesto, término utilizado por el diario que justificaba el terrorismo de Estado, que ocultaba las torturas, que negaba las desapariciones? ¿Saben por qué soy funesto para esta gente? Porque tengo la formación y la capacidad suficiente para decir que lo que ellos proponen es, desde el punto de vista técnico, una barbaridad, que es improponible. Sin embargo, lo dicen con mucha soltura y además lo dicen con soberbia, con la soberbia del académico, hablándole a un pueblo que ese mismo académico se ha encargado de degradar. Ese mismo académico ha contraído endeudamiento, como lo hizo Tabaré Vázquez, para la reforma educativa. Y esa reforma educativa significó precisamente degradar a la educación para poder manipular, para poder decir la barbaridad que dijo O'Donnell, barbaridad desde todo punto de vista. Pero lo más execrable de esas conceptuaciones supremacistas, fascistas y criminales es que son un disparate improponible. Porque decir que hay que dejar morir al viejo, que ya no debe ser motivo de preocupación, el que generó los aportes, el que tuvo el concepto de solidaridad, aportando en su momento cuando era joven para sostener a otros ancianos. Y ahora cuando le toca a él recibir la solidaridad generacional, O'Donnell los condena a muerte. O'Donnell los condena a muerte. En un razonamiento perverso de pobre contra pobre.
diciendo hay 168.000 niños y adolescentes que están en situación de pobreza. Por supuesto, Done, usted los tiene en situación de pobreza. Usted defendiendo a esas grandes corporaciones, haciendo lobby para que esas grandes corporaciones no paguen impuestos y sí tenga que pagar impuestos el trabajador, el mediano y pequeño productor, la familia rural, para no tocar el bolsillo de sus clientes mega ricos. Por eso es que están muy preocupados, porque este discurso, debidamente fundado, va a ser llevado al Parlamento con esta tranquilidad, de esta manera, sin necesidad de ninguna alocución vehemente. Nos sobra estudio, nos sobra enjundia y nos sobra manejo de nuestra personalidad para poder llevar al Parlamento todas las denuncias de la perversidad del sistema. Por lo tanto, no vamos a caer de ninguna manera en la infracción que permita utilizar el artículo 115 de la Constitución de la República. Se van a quedar con las ganas, señores miembros de la putrefacta casta política. El doctor Salles será la voz del pueblo dentro del recinto del Palacio Legislativo, cosa que en este momento no sucede. En toda esta legislatura pasada no hubo voz del pueblo. Tampoco hubo orejas u oídos, ojos o miradas del pueblo uruguayo dentro de ese recinto que ustedes, los miembros de la casta putrefacta política, quieren preservar con total secretismo. Porque suceden cosas inconfesables. Y no lo digo yo, que hasta ahora no he estado dentro. Lo confesó, y lo volveremos a citar una y otra vez, el doctor en economía Enrique Pez Bosch, cuando dijo: mandan en las empresas públicas los cabilderos, los mismos cabilderos de las empresas públicas están en el Parlamento. Permítanme que siga con la lectura de este artículo. Se llenan los bolsillos mientras la gente muere de hambre, sigue la canción, al tiempo que las imágenes muestran al siempre polémico abogado penalista cruzándose una banda presidencial en el pecho. Esta que lo utilizamos para desdramatizar lo que es dramático, que es el estado de situación del país. A Salles le gusta escandalizar. A Salles le gusta escandalizar. Fíjense la crónica esta. Salles es el denunciante de la corrupción estructural. Permítanme que les recuerde una denuncia del 2016. En un hogar del INAU, un hogar supervisado por el INAU, niñitos de 7 y 8 años eran sodomizados, violados violentamente por un adolescente de 17 años. Se efectuó la denuncia correspondiente a las autoridades del INAU y ¿saben cuál fue la solución que arbitró el INAU? Poner una máquina expendedora de preservativos para que la violación violenta del adolescente sobre esos pobres niños no trajera consecuencias desde el punto de vista sanitario. Por supuesto, fui yo quien denunció esa barbaridad, ese escándalo. Denuncié el saqueo de Pluna, el saqueo de la regasificadora, el saqueo de los negocios de Almagro y Mujica con Venezuela. Denuncié Fripur, esos préstamos que se les daba
a los Fernández para que no los llevaran al frigorífico Fripur, sino que los utilizaran para los molinos eólicos de Kentilux Sociedad Anónima. Denuncié los 12 quemados vivos en el penal de Rocha, en la cárcel de Rocha. A Salle le gusta escandalizar. ¿No será que la putrefacta casta política vive en un escándalo único y lo que no le gusta es que venga alguien a poner de manifiesto y a desenmascarar el escándalo perverso y antipueblo que se vive dentro del recinto del Palacio Legislativo o de la Torre Ejecutiva? No es un escándalo que funcione una asociación para delinquir en la Torre Ejecutiva y que su jefe sea el presidente de la República. Estos periodistas, lisonjeros del poder, tratan de un individuo que genera escándalo, a quien precisamente denuncia las peores actuaciones de la casta política respecto del pueblo. No me gusta el escándalo. No quisiera que mi país estuviera inmerso en los escándalos protagonizados por ustedes, la putrefacta casta política. Pero no tengo más remedio que actuar con valentía. Primero, porque tengo la formación. Segundo, tengo las pruebas. Y tercero, tengo el interés de salvar al pueblo de esos escándalos que oculta la putrefacta casta política. ¿Saben por qué? Porque la factura de esos escándalos, como el contrato ROU-UPM, la pagan ustedes, amigos. No es un escándalo para el autor de este artículo que un presidente de la República se encierre entre cuatro paredes en otro país, de espaldas al pueblo, a firmar un contrato leonino, lesivo, nulo, criminal, coimero, entreguista contra el pueblo uruguayo. Eso no es un escándalo. El escándalo es el que denuncia. No es un escándalo que se esté envenenando el Río Negro, donde hay bombas de OCE para darle ese elemento vital a la población. El escándalo es que el doctor Salle denuncie penalmente el envenenamiento del Río Negro. Ese es el escándalo. ¿Se dan cuenta la perversidad de este artículo? ¿Se dan cuenta el mundo del revés que plantea este artículo? Es un escándalo que el doctor Salle en el 2014 haya denunciado al directorio de OCE y al presidente de la República porque los barros tóxicos de la planta potabilizadora de aguas corrientes son vertidos en el propio cauce del río Santa Lucía, que después, cuando hay sequía, las bombas llevan el agua de ese sector contaminado al sector donde se toma el agua bruta para la potabilización, como la metáfora que utilizo siempre, la persona que hace sus necesidades en un balde y luego las vierte en el aljibe que utiliza para sacar agua y tomarla. Esa es la conducta de OCE que yo denuncié en el 2014. ¿El escándalo cuál es? El ciudadano que se preocupa por la salud de ustedes, que se preocupa por el medio ambiente, que se preocupa por el agua potable, el agua bruta para que sea potabilizada, mejor dicho. El escándalo es que haya interpuesto un amparo por la conducta de OCE, que estaba suministrando un agua que Robert Bouvier, ahora en la politiquería de La Valleja, decía es bebible pero no es potable. ¿Cuál es el escándalo? El amparo del doctor Salle, la acción judicial del doctor Salle para salvar la integridad física de ustedes, es decir, la salud de ustedes. Ese es el escándalo. Ahí se ve que la actuación del doctor Salle puede escandalizar
El escándalo es la conducta de los políticos, de los gobernantes. Yo lo único que hago es tratar de corregir esas barbaridades que afectan al pueblo. Voy a continuar la lectura. A Salle le gusta escandalizar. Se lo ve como provocando incomodidad con su discurso antisistema. Le pega a todo lo que se mueva. Es falso, señores. Yo no le pego a todo lo que se mueve. Yo le pego a aquello que tengo la fundamentación probatoria para pegarle, señores. A ellos les gusta generalizar. Yo no le pego al pueblo uruguayo, señores. Yo defiendo al pueblo uruguayo. Ellos castigan al pueblo uruguayo. Ellos son hostiles con el pueblo uruguayo. Yo defiendo los intereses del pueblo uruguayo. No le pego a todo lo que se mueve. Claro, si todo lo que se mueve en el ámbito político partidario amerita que yo le pegue, no es un demérito mío. Es imputable precisamente a la putrefacta casta política. Y especialmente a lo que define como 4 organizaciones nefastas. El sionismo. ¿No está masacrando a los niños de Gaza? ¿No arrasaron Gaza? ¿No los matan de sed cortando las bombas del río Jordán hacia Palestina? Porque Mekorot Israel Company tiene el manejo del río Jordán. ¿No tiró bombas de fósforo? ¿No mató gente de la ONU? Y lo que es más, señores de búsqueda. El criminal genético Netanyahu no está requerido por la Corte Penal Internacional por aparente comisión del delito de genocidio. Digo aparente porque hasta tanto no se ha juzgado, está amparado por un principio de inocencia, una presunción de inocencia, pero está requerido. Y los datos objetivos ustedes lo tienen a la vista. Y además de los datos objetivos, tienen el relato, tienen la confesión del ministro de Defensa. No son seres humanos, dijo. El problema es Salle, que expone que el ministro de Defensa sionista israelí dijo que los niños palestinos no eran seres humanos. Y otro ministro dijo que había que matarlos a todos. Y el problema entonces es Salle, por manifestarse antisionista y querer proteger a los semitas, a los niños semitas, masacrados por los házaros askenazis del gobierno de Israel. La masonería. Señores, una organización secreta que está transversalizando todos los sectores de poder en el país: educación, justicia, salud, ejército, gobierno. ¿Para qué? Para lo que hizo Vázquez, masón reconocido. Traer, por ejemplo, como discutíamos el otro día, la ideología de género. Hacer del Plan Ceibal una plataforma para patologizar a los niños. Ustedes saben, el Plan Ceibal fue monitoreado. Para jugar, 9 de cada 10 niños no necesitaban del maestro, del profesor. Pero para utilizar el computador con fines estrictamente educativos, la matemática, el idioma español, 9 de cada 10 niños necesitaban del maestro o del profesor. El Plan Ceibal lo que busca es la trivialización mental, la ludización mental. Lo hizo la CIA, el Massachusetts Instituto Tecnológico, la masonería Hueso Calavera, representada por los hermanos Nicolás y John Negroponte, Nicolás muy amigo de Tabaré Vázquez. ¿Cuál ha sido el resultado del Plan Ceibal, señores, del 2007 a la fecha? Que en materia educativa estamos apenas por encima de Honduras, apenas por encima de Honduras, apenas por encima de Haití. Ese es el gran mérito. Para la masonería es fundamental,
por su condición de supremacista, porque Paso la Arena, Tompkinson, Civil, Los Aromos, Conciliación, Verdisol, ahí no hay masones, señores. Ahí no hay masones. Búsquenlo en Positos, en Malvin, en Carrasco, en La Tahona. Son supremacistas, son secretos. Son una organización criminal, claro que sí. Pero, por supuesto, Búsqueda tiene muchos masones, pero muchos masones. El jesuitismo, bueno, el Vaticano. ¿Qué vamos a hablar del Vaticano? ¿Quieren que hablemos del Vaticano? ¿Quieren que hablemos, por ejemplo, de cómo lavaba el dinero de la mafia? En una situación que se repite. ¿Quieren que hablemos de las inversiones del jesuitismo en el complejo militar industrial? ¿Quieren que hablemos de las inversiones del jesuitismo en las farmacéuticas? ¿Quieren que hablemos de las inversiones del jesuitismo en las fábricas de preservativos? ¿Quieren que hablemos de las violaciones del jesuitismo con respecto a los pupilos en los hogares y colegios jesuitas y otros que no son jesuitas, pero los jesuitas están mandando hoy, que son un ejército, son el ejército de la Iglesia Católica? ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el problema? Se escandalizan porque el doctor Salles es el único político en la historia electoral del Uruguay que se anima a tocar a esta gente, que se anima a desenmascarar las conspiraciones de esta gente. Y finalmente el narcotráfico. ¿Cuál es el problema? Que soy el único político que se anima a decir que el origen del narcotráfico es el sistema financiero y que los principales operadores del narcotráfico son los políticos, que toda esta campaña brutal que ustedes ven tiene financiación del narcotráfico. Señores, lo que yo estoy viendo con total preocupación, ansiedad, desazón, es como el aparato partidocrático de aquellas coaliciones que están y estuvieron en el gobierno o están en el gobierno municipal, roban, saquean, trafican y después pueden desplegar una campaña electoral brutal como la que está desplegada hoy en materia de personal financiado, en materia de cartelería, avisos en la televisión, gazebos. Infernal, señores. Ustedes en 3 cuadras tienen los gazebos amarillitos, tienen los azules, tienen los rojos, con 5 o 6 personas, cada uno, cada gazebo, a 1.000 pesos cada persona, 900, 1.000 pesos cada persona. Y así cuadras y cuadras por todos los barrios. Hoy estuvimos precisamente por barrios periféricos y también por todos los barrios. ¿Cómo se financia eso? Se habla de una campaña del Partido Colorado que rondaría los 18 millones de dólares. ¿De dónde salen, señores? Nosotros gastamos mucho en listas. Allí están, en Belvedere, haciendo un esfuerzo brutal los militantes de Oro, que tienen identidad soberana. No tenemos gente repartiendo en las calles. Hoy hicimos un tour con Danilo, con Seba Sosa y yo en la caja, desesperadamente repartiendo, en algunos casos hasta dejando listas en lugares donde posiblemente pase gente y pueda recogerlas, como fue el caso de la entrada de la empresa Comet, que está en la calle Millán, cerca del Lecoq. Y Danilo bajó y dejó unas listas allí. Nosotros no tenemos dinero para pagar gente. Yo estoy muy preocupado porque yo estoy seguro que hay muchísimos uruguayos que nos quieren votar, pero que no están accediendo a las listas. Por eso, un pedido fundamental, señores. El 27 de octubre temprano, al cuarto secreto, a buscar la lista que tiene a Salle con el megáfono. Este es el elemento
distintivo, esta fue la herramienta de denuncia. Esta fue la herramienta que utilizamos para salvar la vida de muchos uruguayos. Ustedes saben que en este canal yo no puedo hablar de este tema, porque además quiero proteger, esta es la fuente de ingreso de Galeano. Sería un egoísta si se la afectara. Pero esto salvó vida de niños, salvó vida de adolescentes, salvó vida de mayores, salvó vida de ancianos. Búsquenla a primera hora. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something.